Decíamos, yo morí con Cristo. Ya hemos explicado que el hecho de que Cristo murió por nosotros en nuestro lugar, eso lo dice todo. Hoy quiero enseñarles algo que deseo que ustedes tengan muy, pero muy en cuenta. En este capítulo de Romanos 6, he tenido una experiencia gloriosa. Después de muchos años de ser pastor y de escuchar una y otra vez que yo como cristiano tenía que morir diariamente al pecado, siempre me decían que yo tenía que morir al pecado, y eso era un conflicto serio para mí, porque yo no sabía cómo era que se moría diariamente al pecado. Pero una vez me invitaron a una conferencia donde un señor ya metido en años, con experiencia con el Señor, nos trató este tema, y ese día que escuché esta enseñanza, yo sentí como si me hubieran quitado una carga de encima y comencé a experimentar la verdadera libertad en Cristo. Esta ocasión, deseo que usted también tenga esa experiencia, pero tiene que estar atento a lo que vamos a enseñar, lo que dice la palabra, creerlo, aceptarlo, asimilarlo y hacerlo suyo. ¿Está bien? Vamos a analizar un poco, vamos a leer y analizar los versículos de Romanos 6, 1 al 6 primeramente. Dice la Escritura aquí, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, los que ya hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo es un sello en el que estamos declarando que realmente hemos muerto con Cristo. Por eso el bautismo es importante. El bautismo no salva, pero el bautismo está incluido en el acto del arrepentimiento y del cambio de actitud. Por eso cuando la gente le preguntó a Pedro, ¿qué haremos?, él, lleno del Espíritu Santo, dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes. Aunque realmente el bautismo no me salva y no salva a nadie, hace parte de la enseñanza bíblica en el que con el acto de bautizar estás sellando que tu acción de creer, de aceptar a Cristo, y además de eso espiritualmente está simbolizando tu muerte juntamente con Cristo. Algunos lo ilustran diciendo, cuando bajas a las aguas es como bajar al sepulcro, cuando sales de las aguas es como salir del sepulcro. Es un símbolo, algo simbólico acerca de la resurrección, pero tiene un significado espiritual que nosotros no podemos pasar por alto, y es lo que Pablo nos está diciendo aquí, que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, o sea, hemos participado de su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Se da cuenta que nosotros tenemos que tomar conciencia que al recibir a Cristo como Señor y Salvador, al nacer de nuevo, cuando estamos en el acto de bautismo, estamos obedeciendo la orden que el Señor nos ha dado y proclamando públicamente que definitivamente hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, y espiritualmente estamos participando de su muerte y de su resurrección para una nueva vida, una novedad de vida, vida nueva en Cristo, que comienza a partir del arrepentimiento, de la entrega, que se sella con ese acto del bautismo. Si usted no lo ha hecho, pues ahí sabe lo que la palabra nos está diciendo. Sigue diciendo, porque si hemos sido unidos en Él, en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, yo quiero recalcar esto, sabiendo esto, ¿qué es lo que debemos saber? Que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado
fuere destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Quiero también explicarles algo. Hay una discusión para saber en qué consiste el viejo hombre, que es la manifestación de nuestra naturaleza caída. Quiero explicarles lo siguiente. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó a la imagen de Él, a su semejanza. Los creó en una actitud, en un acto de amor, sí, pero también en una característica propia de darle su vida a ellos. Él sopló sobre ellos aliento de vida. Esa pareja, cuando comenzó a existir, no tenían pecado ni conocían el pecado. Eran totalmente inocentes acerca del pecado. Eran santos, eran una pareja realmente para Dios, sujetas a Dios y en todo buena relación. Pero cuando ellos desobedecieron voluntariamente por dejar de escuchar la voz de Dios para escuchar la voz de Satanás, permítame decirle lo siguiente, óiganme con mucho cuidado. El estado espiritual de ellos se degeneró. La relación con Dios se rompió. Como consecuencia de su pecado, Dios los expulsó del jardín del Edén. Ahora, como Satanás los venció, entró en ellos la influencia satánica y pasaron de ser seres espirituales para convertirse en seres carnales, pecadores. ¿Estoy haciéndome entender? Ahora, el pecado no se origina en ellos, sino que el pecado ya existía en Satanás. Y quien viene a sus vidas para conquistarlos con la desobediencia a la voluntad de Dios es Satanás. Así que el espíritu de influencia que entra ahora en sus vidas para acabar con su relación con Dios fue una influencia satánica. Esa influencia satánica que entró en Adán y Eva, ese espíritu satánico, ese espíritu que, como dice Efesios capítulo 2, ustedes pueden comprobarlo, es el espíritu que opera hoy todavía en los hijos de desobediencia. Ese espíritu es el que domina al hombre sin Cristo. Y todos nosotros que nacimos de Adán y Eva, todos nosotros hemos nacido en esa condición, muertos en pecado, condenados a la perdición eterna, sin Dios, expulsados de la presencia de Dios, sin la gloria de Dios. En esa condición es un hombre, una mujer, una raza humana bajo la esclavitud de Satanás. Como ellos no heredaron eso de Dios, sino que lo heredaron de Satanás, eso es lo que viene a constituirse en ese viejo hombre que heredamos de Adán y Eva, una naturaleza corrompida por el pecado, por la influencia satánica, de la cual Jesucristo viene ahora a hacernos libres. No solamente del pecado en sí, sino de la esclavitud que Satanás tenía sobre nosotros. Por eso nos convence de pecado, de justicia, la justicia que Dios hizo, y de juicio, el juicio que Dios hace contra Satanás, para que ya Satanás no tenga poder sobre la vida de los hijos de Dios. ¿Les queda claro? ¿Les queda claro? ¿Entienden ahora cuál es ese viejo hombre? ¿De dónde viene ese viejo hombre? Viene directamente de Satanás. Y ese viejo hombre, dice aquí, es el que ha sido crucificado. Y como dice la palabra, ha sido crucificado, pero no dice que el viejo hombre resucitó. Resucitó una nueva vida en Cristo. ¿Me hice entender realmente? ¿Captaron lo que estoy diciendo? Ok, seguimos entonces. Vamos a los versículos 7 al 11. Y quiero que escuchen con atención. Dice el texto: porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. ¿Se da cuenta? Está hablando de esa naturaleza vieja que murió, que fue crucificada juntamente con Cristo. El que ha muerto con Cristo ha sido liberado del pecado. Y luego dice: y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte
no tiene dominio sobre él. Escúchenme, ¿tiene la muerte dominio sobre el Señor Jesucristo? No. Ahora, los que hemos nacido de nuevo, los que estamos en Cristo, ¿estamos en igualdad de condición con Cristo, sí o no? Por estar en Cristo, tampoco vamos a morir espiritualmente. Ya somos libres de la muerte y del pecado y de la esclavitud del pecado y de esa acción del viejo hombre que se heredó de Satanás. ¿Les está quedando claro eso? Dígame, ¿hay algún hombre que pueda hacer eso? ¿Hay alguna institución religiosa que pueda hacer eso? Solamente Dios lo ha hecho y solamente Dios lo hace. Y cuando entendemos estas cosas, debemos estar muy agradecidos, pero no solo muy agradecidos, sino también dispuestos a llevar una vida acorde con ese Dios tan bueno y santo que nos ha hecho parte de su vida. ¿Les parece? Seguimos con el texto que dice: porque en cuanto Él murió, murió al pecado una vez y para siempre. Murió una sola vez. ¿Tendrá que morir otra vez el Señor Jesús? No. Pero en cuanto vive, ¿vive para quién? Para Dios. Ahora dice el versículo que sigue: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Todo el que reside a Cristo y está en Cristo, en el proceso que hemos enseñado aquí, el hecho de estar en Cristo lo hace libre del pecado, lo hace libre de la muerte. Ya ha muerto al pecado. Todos nosotros en Cristo, por estar en Cristo, juntamente con Cristo, hemos muerto al pecado. Ya no le pertenecemos al pecado, ahora somos libres del pecado. Ya no somos esclavos, somos libres. Pero dice que somos libres para vivir para Dios. Y esto me cuestiona a mí, porque religiosamente mucha gente no vive para Dios. Pueden venir a la iglesia, cantar, ofrendar y hacer varias actividades, pero en la esencia de su vida íntima no están viviendo para Dios. Y aquí estamos aprendiendo que si Cristo nos libertó para Él, es para Él. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Permítame decirlo en mis propias palabras. Fuimos libres de la esclavitud de Satanás, de la esclavitud del mal, de la esclavitud de la muerte. Y ahora somos libres para estar sujetos y siendo esclavos del amor, esclavos de la gracia, esclavos de la vida, esclavos de Dios, esclavos de Cristo, esclavos del Espíritu Santo, esclavos de todo lo bueno. ¿No les parece que es mucho mejor eso? Dígame, ¿eso no es mucho mejor? Pero cuando yo llevo mi vida a mi manera, sin tomar en cuenta que debo estar sujeto a Jesucristo, a la palabra, a la oración, a todo lo que nos dice en la nueva vida, ¿estoy viviendo como un hombre libre y nuevo o estoy todavía andando en pecado? Y lo que estamos tratando de enseñarles aquí es que necesitamos saber que somos libres, pero vivir como libres. Libres del pecado, pero siendo esclavos, siervos, sujetos a la verdad, al amor. ¿Les agrada la idea de ser esclavos del amor de Dios? Dígame, ¿les agrada la idea de ser esclavos del amor de Dios? Hay ventaja, hay bendición, hay gloria, hay algo bueno en ser esclavos del amor de Dios. Entonces ahora ya pasamos de la esclavitud de Satanás, de la maldad, de la iniquidad. Ahora somos libres para pertenecerle a Dios. Cristo nos ha hecho libres para Dios su Padre. Es decir, la vida 24 horas es ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Aquí hemos venido escuchando estudios acerca de los pensamientos, ¿verdad? Dios, mis pensamientos y Dios, de cómo debemos tener cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que imaginamos. Todo eso hace parte de una vida consagrada al Señor. Y es exactamente lo que quería que ustedes hoy recibieran como algo que los va a convertir en hombres y mujeres totalmente libres.
Jesucristo nos dice por medio del apóstol, así también vosotros, ¿cómo deben considerarse? Muertos al pecado, ¿pero qué? Vivos para Dios. Ok, vamos a decir que uno de ustedes se viste de blanco con una bata de médico y anda por ahí con los instrumentos que usan los médicos, pero no es médico, y ustedes lo ven, lo conocen y lo ven en la calle andando con todos esos instrumentos. ¿Cómo lo consideran? ¿Cómo? Como un loco, ¿verdad? Como un loco. ¿Cómo se le ocurre andar así? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que se está considerando ¿qué? Médico cuando no lo es. Pero si al contrario fue a la universidad, estudió, se graduó, lo declararon médico y siguió otras especialidades, y lo ven ustedes con los equipos de un médico y con los vestidos de un médico, ¿cómo lo consideran? ¿Por qué lo consideran médico? ¿Porque tiene el uniforme, porque tiene todos los aparatos? ¿Por qué? Porque en realidad es un médico, ¿cierto? Ok. Entonces Pablo está diciendo, ustedes también considérense ¿qué? Muertos al pecado. Considérense ya muertos al pecado. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted no tiene a Cristo en su corazón y se considera muerto al pecado, usted es un loco, ¿verdad? ¿Cierto? Está mintiendo. Pero si usted realmente recibió a Cristo como Señor, nació de nuevo, su vida ha sido transformada por Él, usted puede pregonar a todos los lados que usted es un hijo de Dios, ¿cierto? Que usted ha muerto al pecado y ahora vive para Dios. Y ahí no es un loco. De pronto alguien lo tiene como loco, pero Dios no lo tiene como un loco. Porque es su hijo, porque realmente ha nacido de nuevo. Esas ilustraciones nunca se olvidan, ¿verdad? Y las van a tener en cuenta. La van a tener en cuenta. Vivir dignamente como lo que son, hombres y mujeres muertos al pecado, muertos a la esclavitud, pero vivos ¿para quién? ¿Vivos para quién? Díganmelo en voz alta. Exactamente. Seguimos con la tarea que nos corresponde a nosotros para vivir como hijos. Observen lo que dicen los versículos 12, 13 y 14. Dice, por lo tanto, como consecuencia de lo que acabamos de estudiar, de que ya ahora somos muertos al pecado, vivos para Dios, como consecuencia de todo esto que hemos recibido en Cristo, el apóstol dice, por tanto ¿qué? Vamos a observar ese por tanto. ¿Qué dice el texto? No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ok. Por un lado se nos dice que debemos considerarnos muertos al pecado. Así nos enseña, ¿verdad? Pero tenemos también que mantenernos de tal manera que de nuestra parte no podemos seguir presentando nuestro cuerpo al pecado. Si ya yo resucité con Cristo, mis pecados han sido perdonados, estoy muerto al pecado y vivo para Dios, ahora es responsabilidad mía de no permitir que el pecado vuelva a reinar en mi vida. ¿A quién le corresponde cuidar eso? ¿A quién? ¿Qué es lo que tengo que cuidar? Que el pecado no vuelva a esclavizarme, que el pecado no vuelva a reinar sobre mí, que no vuelva a reinar en mi mente, que no vuelva a reinar en mi corazón, que no vuelva a reinar en mi cuerpo. ¿De quién es ese cuidado? ¿Quién tiene que cuidar eso? ¿Quién es responsable de eso? ¿El Señor o nosotros? ¿Quién? ¿Quién es? Dígamelo, individualmente, ¿quién es responsable de eso? Pero hay personas que oran y dicen, Dios mío, ayúdame a no pecar. Pero aquí no está diciendo aquí no está diciendo que ores de esa manera.
Aquí está diciendo que tú no permitas que el pecado reine sobre tu vida. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Estoy muerto al pecado, no vuelvo a él. Hay una ilustración bíblica que da asco, pero es cierto. Dice que la perra o el perro vomita y se va y al rato regresa y se come el vómito. ¿Lo han oído? Eso da asco, ¿cierto, no? Pero mire lo que dice la Biblia, que así es el que peca, se olvida, vuelve a pecar. Después que es perdonado, vuelve al pecado. Es como un perro que vuelve a su vómito. ¿De quién es la responsabilidad de cuidar la vida espiritual? Tomar nosotros la responsabilidad con la ayuda absoluta del Espíritu Santo, siguiendo las enseñanzas. Y aquí dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo. No obedezcan sus deseos, sus lujurias, sus miradas, sus pensamientos, todo eso que se produce, sus concupiscencias, lujurias y todo eso, no obedezcan eso. Ni presenten los miembros de su cuerpo como instrumentos de la iniquidad, del pecado. No tomes tu lengua para hablar mal de nadie, ni para andar con chismes, ni para andar con murmuraciones. No tomes tu lengua para mentir. No tomes tu lengua para desagradar a Dios. No uses tu cuerpo para entregarlo al pecado. Los que son casados fieles a su esposa, las esposas fieles a su esposo, y los jóvenes fieles al Señor hasta cuando se casen, y así puedan también ser fiel como esposos más adelante. Pero sobre todo, sobre muchas cosas, hoy por hoy hay mucha gente comprometida con el mundo, pecando con el mundo, viviendo como mundanos, no como siervos de Dios. Y aquí dice que no reine el pecado sobre tu vida, que tú te cuides, que no presentes tu cuerpo al pecado. ¿Qué más dice? Sino presentaos vosotros mismos. Presenta todo tu cuerpo, todos tus miembros, preséntalos a Dios como lo que son, vivos de entre los muertos. Estaba muerto, pero ahora está vivo. Como un sacrificio vivo, preséntalo a Dios, preséntalo a Dios. Quiere decir, no solamente decirle, Señor, aquí te presento mi cuerpo. Eso no es la idea. La idea es que tú trates tu cuerpo de tal manera delante de Dios que siempre es para Dios. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? No es solamente decir en un acto religioso, aquí estoy presentando mi cuerpo ante ti, Señor. No, esas son palabras que el viento se lleva. Pero en cambio tú cuidas tu cuerpo, y en la medida que cuidas tu cuerpo, tú estás presentándolo a Dios, porque lo cuidas para Dios. En todos los sentidos, no solamente en la parte sexual, en todos los aspectos, cuidar nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestro pensamiento, todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si ya estamos recibiendo todos estos beneficios solo por la gracia de Dios, debemos seguir viviendo por la gracia de Dios para no pecar. La idea de ser hijos de Dios, conocer cómo es que somos hijos de Dios, cómo se nace de nuevo, todo eso es lindo y es maravilloso y es necesario saberlo. Pero también es necesario saberlo y tomar en cuenta cómo debe vivir un hijo de Dios. Y esta palabra nos está enseñando cómo es que los hijos de Dios debemos vivir para con Él. La vida privada, la vida íntima, la vida personal, el testimonio hacia los demás. ¿A ustedes les queda claro eso? Ahora que escuchen a Pedro. Pedro también nos habla de un proceso, de una entrega, de cómo debemos hacerlo. Mire cómo dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién tiene cuidado de nosotros? ¿Quién tiene cuidado de nosotros?
¿A quién debemos acudir, pero en una actitud de humildad, para descansar en Él, para confiar en Él, para pedir su ayuda? ¿A quién? A Dios. Es una acción continua, de una actitud de humildad, bajo la poderosa mano de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Luego dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Si se me aparece un león, yo lo veo, pero el diablo aquí está siendo simbolizado como un león, a quien yo no voy a ver. Ese espíritu satánico yo no lo voy a ver, pero está, dice la Escritura, alrededor de nosotros, al acecho. ¿Al acecho de qué? Al acecho, escúchame, al acecho de que le des la oportunidad. ¿Cómo se le da oportunidad a ese espíritu satánico? Cuando yo desconozco los principios bíblicos, cuando yo no oro, cuando yo no estudio la palabra, cuando yo no estoy disponible para obedecer la palabra, cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera, cuando yo no rindo mi carácter a Cristo, cuando vivo en la carne y no en el espíritu, Satanás está al acecho. Epa, te está saliendo del radil, aquí estoy yo, y toma tu mente, y toma tu corazón, y te involucra en pecado, en la iniquidad, te hace sentirte muerto espiritualmente, con un amor inmenso hacia el mundo. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para adorar, no hay tiempo para venir a la iglesia, no hay tiempo para estar en familia, no hay tiempo para estudiar la palabra, porque Él está al acecho, y tan pronto medio abrimos las ventanas o la puerta, por ahí entra. Él está al acecho para hacerte su siervo, para que peques, y después que pecas, se burla de ti, y después tiene el atrevimiento de ir a Dios y acusarte delante de Él. ¿Te das cuenta? Este no es que es tu hijo, mira cómo anda. Y usa a otras personas para que te echen en cara, ay, tú no eres cristiano. ¿Se da cuenta la gravedad del asunto? Por eso es que tenemos que estar alerta, dice la Escritura, alerta en todo tiempo. Si estamos humildes bajo la poderosa mano de Dios, Él entonces nos exalta. ¿Cuándo? Cuando yo quiero, no, al debido tiempo de Dios. Y sigue diciendo la palabra, pero resistidle firmes ¿en qué? En la fe. ¿A quién tenemos que resistir firmes en la fe? ¿A quién? Al diablo, a Satanás. ¿Y qué significa resistirlo firme en la fe? ¿Qué significa eso? Dígame, ¿qué significa? Ahora escúcheme una cosa. ¿La fe viene por dónde? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Cuanto más estudia la palabra, más la entiendes, más te comprometes, más estás dispuesto a obedecer, más aumenta tu fe. Y cuanto más aumenta tu fe, tú resistes al diablo. ¿Entendido? Tú resistes al diablo para que no seas un instrumento de él, para que no te arrastre con el pecado, para que no te convierta en un esclavo suyo. Y la palabra es clara: resiste firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que no eres el único. En todo el mundo la prueba para cada hijo de Dios está allí, porque Satanás anda con sus demonios pendiente, al acecho. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, en la vida cristiana hay que sufrir por el Señor. El Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, óigame, Él mismo os perfeccionará, afirmará y fortalecerá y establecerá. ¿Quién lo hará?
¿Quién lo hará? ¿Pero cuándo? ¿Qué dice el principio? Cuando estás humillado bajo la poderosa mano de Dios. Cuando aprendes a estar bajo el control de Dios, bajo el control del Espíritu Santo, en medio de todas las pruebas y las luchas y tentaciones, Dios estará allí para fortalecerte, para ayudarte, para establecerte. ¿No les parece glorioso? ¿Cuándo es que obra Dios? Cuando ve en el corazón de nosotros la disposición de hacer lo que a Él le agrada. Cuando Él ve que yo estoy dispuesto para agradarlo, aunque cometa los errores que sea, ahí está Él para ayudarme, porque hay un corazón dispuesto a agradarlo a Él. ¿Está claro? ¿Está claro, señores? Bueno, ustedes y yo somos responsables de esta palabra. Y termina diciendo el pasaje bíblico: a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Ese pasaje es muy rico, ¿verdad? ¿Les enseñó algo? Vale la pena volverlo a estudiar. Vámonos ahora a Gálatas y veamos en Gálatas la declaración que se hace aquí. Dice: los que son de Cristo Jesús, ¿qué cosa? Han crucificado su naturaleza pecaminosa, han crucificado al viejo hombre con sus pasiones y deseos. Y luego dice: si el Espíritu nos da vida, ¿qué debemos hacer ahora entonces? Andemos guiados por el Espíritu. ¿Cuál es el secreto de todo? ¿Andar qué? Guiados por el Espíritu, guiados por el Espíritu, guiados por el Espíritu. Ustedes que son cartageneros, saben que aquí hay guías turísticos, ¿verdad? El guía turístico es una persona que ha estudiado, que se ha capacitado y que conoce toda la historia de cada lugar que hay aquí en la ciudad. Cuando llegan los extranjeros o los connacionales que viven en otras ciudades, vienen aquí y quieren conocer todos esos lugares. Entonces ellos le piden los servicios a un guía, ¿cierto o no? Dígame, ¿cierto o no? Ok, si tú vienes en un grupo de 20, por decir algo, o de 30, de 40, 50 personas y tienen un solo guía, ¿en cuál lugar prefieres estar? ¿En el último, en el medio o uno de los primeros? A ver, contéstame. ¿Por qué? Para escuchar mejor al guía, ¿cierto? Para escuchar mejor al guía, ¿prefieres estar dónde? En los primeros lugares. Para atender y escuchar y aprender a saber lo que el guía quiere decir. Una buena ilustración: tú vienes a la iglesia y hay que rogarte que vengas acá a las primeras sillas, ¿verdad? Y la Biblia dice: cuando fueres a la casa de Dios, siéntate adelante para escuchar. Y tácitamente está diciendo: no te quedes atrás, porque allá comienzas a hablar y a criticar y todas las demás cosas, y a perder el tiempo y no concentrarte. Ya tenemos una primera lección. Pero lo que queremos enseñar sobre todo es que cuando tu relación es del montón y siempre estás por allá al margen y no estás en la comunión personal, íntima con el Espíritu Santo, ¿podrás ser guiado a escuchar bien al Espíritu Santo? El bullicio de los demás te impide escucharlo, ¿verdad? ¿Cierto? Pero la intimidad te hace con un corazón dispuesto a escuchar su voz, a entender su palabra, a tener esa comunión. Y la Escritura nos dice claramente, es muy claro, dice: si el Espíritu nos da la vida, es decir, si el Espíritu Santo nos enseña todas estas cosas y nos lleva a la vida eterna, andemos guiados por el Espíritu. ¿Cómo es que debe vivir un cristiano las 24 horas? Tiene que conocer al Espíritu, tiene que aprender de Él, tiene que estar atento, lleno de su presencia, en la oración, en la comunión, en la intimidad, todos los días, para que el Espíritu Santo guíe tu vida. ¿Se dan cuenta que una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es vivir como hijo de Dios? Y para vivir como hijo de Dios tenemos que entregar nuestras vidas a Él para que Él las tome, las guíe y las dirija como es su voluntad. ¿Vamos bien hasta ahora? Todavía seguimos con estos principios. Entramos ahora al tercer principio.
¿Me recuerdan cuál es el primero? Ayúdenme, ¿cuál es el primero? ¿Cómo? Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. ¿Cuál es el segundo? Yo morí con Cristo. ¿Y ahora cuál es el tercero? Cristo vive en mí. Cristo murió por mí. Él lo hizo todo por mí, pero me tomó en cuenta en su muerte. Yo también morí con Él. Ahora también he resucitado con Él. Y por eso ahora Él, ¿qué? Vive en mí. Vive en mí. Cristo vive en mí. Y aquí tenemos, Cristo vive en mí, primero por sí mismo, y segundo, por medio del Espíritu Santo, para que yo pueda ser siempre un vencedor sobre la naturaleza pecaminosa. Así que, ¿cuál es el secreto para ser vencedor sobre los deseos de la carne? ¿Cuál es el secreto? Que Cristo vive en mí, por medio de su Espíritu Santo, directamente y por medio de su Espíritu Santo. Cuando Cristo vive en mí satisfecho, eso es una bendición, ¿verdad? Pero si vive en mí insatisfecho, porque no lo adoro, porque no le agrado, porque no soy fiel a Él, porque constantemente estoy en desobediencia, porque no hago lo que le agrada, lo que es su voluntad, porque no oro, porque no estudio la palabra, porque no evangelizo, porque no hago la obra de Él, porque no estoy dispuesto a hacer lo que Él quiere. ¿Está contento el Señor viviendo en mí? Ayúdenme. ¿Está contento el Señor viviendo en mí? ¿Y de quién es esa responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad? De cada uno de nosotros. Y eso es lo que estamos aprendiendo y por eso estamos aquí y quiero que lo tomen muy en cuenta. La tarea. ¿Cuál es la primera tarea? Romanos 5 y 6, que ya les di una amiguita aquí. ¿Y ahora cuál sigue? Romanos 7 y 8. Les voy a dar una idea de Romanos 7 para que no se vayan a confundir, así que anótenla porque eso no está escrito aquí. Les voy a dar una idea. Se van a encontrar con Romanos 7 diciendo una serie de cosas como estas. Como si Pablo está diciendo: yo soy un miserable porque yo no puedo ser un cristiano genuino. Yo soy un miserable porque yo no puedo vivir una vida que le agrada a Dios. Algunos interpretan eso, que Pablo lo que estaba diciendo, que él no podía vivir una vida cristiana porque él quería hacer lo bueno y terminaba haciendo lo malo. Así que Pablo no era un buen cristiano. Y yo tengo la excusa para predicar, porque si Pablo, imagínense, el siervo de Dios, está confesando que él siempre quería hacer lo bueno y terminaba haciendo lo malo, entonces ¿quién soy yo para ser diferente? Esa es una pésima, mala interpretación. Lo que Romanos 7 enseña, y aquí tomen esto para que lo vean cuando lo estén estudiando, lo que Romanos 7 enseña es: un judío que quiere vivir como legítimo judío, si quiere vivir como legítimo judío con su propia fuerza, será un fracasado. Un cristiano que quiere agradar a Dios en todo con sus propias fuerzas, siempre será alguien fracasado, nunca lo podrá, porque ese cristiano, por tener algunos conocimientos bíblicos, sabe lo bueno que quiere hacer, pero termina haciendo lo malo, porque lo está haciendo con su propia fuerza. Eso es lo que dice Romanos 7. Pero luego entra Romanos 8, y Romanos 8 nos dice: para vivir una vida cristiana es con el Espíritu Santo. Ya les di una idea de cómo van a estudiar esos dos capítulos, ¿verdad? Ya la tienen. Así que a estudiar esos dos capítulos y van a encontrar cómo es que el Espíritu Santo te puede ayudar a llevar una vida legítima, una vida en la que, como no es con tu propia fuerza, sino con la ayuda del Espíritu Santo, siempre vas a ser un vencedor. Y no vas a ser un miserable, sino que siempre vas a ser un vencedor.
Y ese capítulo 8 es riquísimo. Yo creo que vale la pena comenzar a estudiarlo desde ya. Comience con el 5 y el 6 y luego en su momento estudien 7 y 8. ¿Se gozan con eso, amados? Yo les decía al principio que cuando a mí se me decía que yo tenía que morir al pecado, yo me preguntaba ¿cómo? Y algunos me respondían, tienes que quebrantar tu corazón. Pero hoy yo me doy cuenta que uno no puede quebrantar el corazón lo quebranta Dios, ¿cierto? Tú en tu fuerza quieres quebrantar tu corazón, ¿y cómo lo vas a hacer? Pero cuando aprendí que en la gracia de Dios morí con Cristo y que el viejo hombre fue crucificado y que yo morí al pecado, ahora soy libre para vivir una vida nueva en Cristo, ¿verdad que sí? Ya no tengo que morir. Lo que tengo, ¿sabe qué es la responsabilidad que tenemos ahora? No es la de morir al pecado. Alguien va a decir, pero Pablo dice que todos los días moría. Y sí, es verdad, Pablo decía eso, pero ¿sabe lo que Pablo quería decir con eso? Escúchenme, para que no tengan problemas con la gente cuando le saca con eso. Lo que Pablo quería decir cuando decía que todos los días moría, era que todos los días él estaba dispuesto a morir por Cristo, es decir, entregar su vida, que fuera sacrificada, que lo llevaran a la cárcel, que lo mataran si fuera posible. Todos los días él estaba dispuesto a morir por Cristo. Eso es lo que quiere decir. Pero en cuanto a la muerte al pecado, es una sola vez y para siempre, así como fue con Cristo. No lo olviden, ténganlo en cuenta. Lo que sí nos corresponde a nosotros hoy día es renunciar a nosotros, a nuestra voluntad, a lo que queremos hacer. Dice que si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz. Ya hemos escuchado eso aquí. Y si no lo recuerda, vaya a la página y escuche esa situación que se plantea con respecto a llevar nuestra cruz diariamente. Por favor, sean diligentes, tengan hambre, sed del conocimiento de Dios, no teóricamente, sino espiritualmente, y verán los cambios grandes que hay en su vida. Estos tres principios, ¿me los recuerdan cuáles son? Primero, Cristo murió por mí. Segundo, yo morí con Cristo. Y tercero, Cristo vive en mí. La única manera de yo apropiarme de esos tres principios, mire lo que dice la Escritura. ¿Cómo apropiarnos de estos tres principios? ¿Cómo vivirlos? Quiero que vean esto, lo que dice la palabra. Vamos a ver ese mismo texto completo ahora y mire lo que dice. Escuchen bien. Gálatas 2:20. Observen. Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, o sea en el cuerpo, ¿la vivo cómo? ¿La vivo cómo? No me digan por la fe, porque ahí no dice la fe sola. ¿Qué dice? Por la fe en el Hijo de Dios, si le creo a Él. Vamos a leer de nuevo el texto. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, si Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí, ¿estará Él después de haber entregado su vida para morir por mí, estará hoy dispuesto a ayudarme, sí o no? Si se entregó por mí, con mayor razón me va a extender su amor y su misericordia para fortalecerme, para ayudarme en todo. Por eso Pablo dice, lo que ahora vivo en la lucha diaria, no lo vivo en mi fuerza, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y eso es lo que les decía de Romanos 7 y 8, en la ayuda absoluta del Espíritu Santo. ¿Están aprendiendo algo? ¿Qué dijo Pablo? Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo ¿cómo? Por la fe
del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. El secreto para aceptar y vivir estos tres principios es la fe en Jesucristo, pero por la gracia de Dios, en el Espíritu Santo, con la ayuda absoluta del Espíritu Santo. No te dejes el lujo de decir que vives por la fe. La fe se fortalece en la palabra. La fe se fortalece en la relación personal. Una pareja que se casa y verdaderamente se aman y se respetan, cada día que pasa se conocen más. Conocen sus defectos, conocen todo lo bueno que tienen, todo lo malo, pero como se aman, se corrigen, se ayudan, y cada día hay una necesidad de vivir el uno para el otro. ¿Sí o no? Dígame, ¿sí o no? Eso es lo que ocurre con el Señor. Cada día que tú vives en esa comunión, tú creces en esa relación, tú creces en esa comunión. Y como tú no lo ves, yo puedo ver a mi esposa a las 24 horas, pero yo al Espíritu Santo no lo veo. Entonces, para poderlo ver, tengo que verlo con los ojos de la fe. No con los ojos de la vista, sino con los ojos de la fe. Y esa fe que me va a fortalecer para creerlo es en la medida que leo su palabra. Lo que su palabra me dice, eso es así. Si su palabra dice que Él está en mí, y yo no lo siento, pero su palabra dice que está en mí, ¿qué me toca hacer? ¿Qué me toca hacer? Creerlo. Y el solo hecho de creerlo me fortalece. Porque estoy creyendo lo que la palabra dice. Le estoy creyendo a Dios. Esa es la clase de fe que nos fortalece en Cristo para vivir en estos tres principios. Seguimos con el tema de la gracia. Tenemos unos minutos todavía. Aquí vemos que la gracia es el segundo fundamento del nuevo nacimiento. Mi pregunta es, ¿cuál es el primer fundamento del nuevo nacimiento? ¡Aló! No me hagan quedar mal, que este video lo van a escuchar muchas personas y van a decir, ay, pero esa gente no sabía. A ver, ¿cuál es el primer fundamento para el fundamento del nuevo nacimiento? ¿Cuál es el primero? Ah, ya uno que salvó la patria, ¿no? La muerte y la resurrección del Señor Jesús. Ese es el primer fundamento. Y ustedes lo tienen allí. Y ya lo hemos estudiado. Durante la semana métanse en ese estudio para que no se les olvide. Porque la idea es no solamente tener un conocimiento, sino permanecer en ese conocimiento. Entonces tenemos que el primer fundamento, ¿cuál es? La muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el segundo fundamento para nacer de nuevo? Para poder nacer de nuevo. ¿Cuál es el segundo fundamento? La gracia de ¿quién? La gracia de Dios en Jesucristo. Oigan esto, el amor de Dios se ha hecho realidad en nosotros por la fe en la gracia de Dios. ¿Cómo se hace una realidad el amor de Dios para mi vida? ¿Cómo se convierte en un hecho, en una realidad el amor de Dios? ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios en mi vida? ¿Cómo? Por la fe, díganlo, si ustedes lo están viendo con sus ojos, oigan, díganlo, ahora lo repiten, a ver, ¿cómo se relaciona o cómo se manifiesta el amor de Dios en nuestra vida? ¿Cómo? No, pero por la fe solita no, mire lo que dice el texto. Oye, ¿qué va a decir la gente de ustedes? Vamos a corregir eso, ¿qué les parece? ¿Cómo dice el texto? Por la fe en la gracia de Dios. Solo, y hago énfasis, solo, únicamente la fe en la gracia de Dios hace posible el nuevo nacimiento. Vea, si usted cree en la resurrección, si usted cree en la muerte y la resurrección de Cristo, ha dado un paso importante. Pero si usted no cree en la gracia, no lo puede hacer propio. Porque usted comienza a razonar, ¿cómo es posible?
En cambio, si usted lo cree por la gracia, es por la gracia de Dios. Yo no lo merezco, yo no tengo nada, no tengo ninguna parte en el asunto. Es Dios quien tomó la iniciativa y por su gracia y su amor, Él se manifiesta en mi vida. Por eso es solamente por la fe en qué, en la gracia de Dios, que se hace posible el nuevo nacimiento. Vamos a ver la cita bíblica. Juan 1, 14 al 18. Observen lo que dice. Y el verbo se hizo carne. En los primeros versículos de Juan 1 habla del verbo, que es Dios, que es Cristo, la palabra. Pero en el versículo 14 dice que ese verbo se hizo carne. Y ese verbo que se hizo carne habitó entre nosotros. Y los apóstoles dicen, y vimos su gloria. ¿Qué clase de gloria vieron? Gloria como el unigénito del Padre. ¿Cómo estaba Él? Lleno ¿de qué? De gracia y verdad. Y ahí comienza a manifestarse la gracia de Dios para nosotros. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, Juan el Bautista dijo esto, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido. ¿Qué cosa hemos recibido? A ver, en voz alta. Gracia sobre gracia. En Cristo, ¿qué es lo que estamos recibiendo? Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Allí no entra ningún razonamiento humano. Si Dios me ama de tal manera que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por mí, si Jesucristo vino y aceptó esa muerte para limpiarme de mis pecados, no lo hizo porque yo lo merecía, no lo hizo porque yo lo había comprado, no lo hizo porque yo le caí bien, lo hizo por la gracia suya. Y esa gracia viene manifestada en Cristo, y hoy nosotros hemos recibido gracia sobre gracia, abundante gracia. ¿Le dan la gloria a Dios? Así que, ¿qué ha hecho usted para ser salvo? Creer. Y aún la fe que tuvo, se la dio Dios como un regalo, imagínense. Así que tiene razón cuando dice que nada. Y no por obras para que nadie se gloríe. Mire lo que dice ahora. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. Dios dio la ley por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Hijo, el unigénito de Dios, o el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él la ha dado a conocer. ¿Quién nos da a conocer a Dios mismo? ¿Quién nos lo da a conocer? El mismo Señor Jesucristo. ¿Porque lo merecemos? No, por su gracia, por su amor. Así que si todo esto lo hace por su gracia, con razón nos da la oportunidad de nacer de nuevo. Por eso, su muerte y su resurrección es el primer fundamento del nuevo nacimiento. Y la gracia de Dios es el segundo fundamento, en lo que fundamentamos, en lo que basamos el hecho de que ahora podemos nacer de nuevo. En su gracia, en su amor, en su misericordia, en su bondad, no en nosotros, no en la religión, no en nada de nada. ¿Se gozan? Y viene la tercera tarea. Ya las tareas que siguen van a ser muy poquitas, pero todavía tenemos la tercera aquí. Y con esta terminamos. ¿Qué vas a investigar? Investiga cómo es la gracia de Dios. Es una tarea muy hermosa. ¿Cómo es la gracia de Dios? Lo vas a leer en Romanos 3, 21 al 26. Efesios 2, 4 al 10.
Romanos 5, 18 al 20. Anoten bien las citas. Anoten bien las citas porque allí vamos a tener esa tarea. Esta vez sí van a investigar bastante. El tema es cómo es la gracia de Dios, cómo funciona, cómo se manifiesta la gracia de Dios. ¿Cómo es la gracia de Dios? Romanos 3, 21 al 26, Efesios 2, 4 al 10 y Romanos 5, 18 al 20. Continuaremos con el estudio de la gracia el próximo jueves, nuestra clase número 6. Hoy hemos terminado la número 5. ¿Cómo les ha ido? ¿Se han enriquecido más esta noche? ¿Han crecido más en la fe? ¿Han comprendido un poquito la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios? ¿Les queda claro que hay dos fundamentos hasta ahora que son los fundamentos del nuevo nacimiento? ¿Me repiten cuáles son? La muerte y resurrección. Si hubiera muerto y no hubiera resucitado, de nada nos sirve, pero Él murió y resucitó y está vivo. ¿Y cuál es el segundo fundamento? La gracia de Dios en Jesucristo. ¿Están contentos? ¿Sí? Muy bien.